La influencia está en la información. La Información Podcast. Una fuga de proporciones enormes. Aunque esta no se desarrolla en Alemania, sino en Estados Unidos. Así que nadie ha logrado fugarse jamás. Todo el que ha estado encerrado aquí ha buscado la forma de fugarse, pero jamás lo ha logrado. Y tiene como protagonista al mercado de trabajo. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? En agosto, 4,3 millones de estadounidenses renunciaron a su puesto de trabajo, el 2,9% de toda la fuerza laboral del país, de acuerdo con los datos que maneja la Oficina de Estadísticas Laborales. Es un nivel inédito en las 2 últimas décadas. La cifra siguió creciendo en septiembre, cuando otros 164.000 estadounidenses dejaron su empleo, elevando el total de renuncias hasta un récord de 4,4 millones. En la otra punta del mundo, en Italia, más de 500.000 de personas han renunciado a su empleo en los 3 últimos meses. Es lo que se ha denominado la gran dimisión o la gran renuncia, un fenómeno laboral que genera ciertas divisiones entre los expertos sobre sus posibles causas. La inflación escaló el mes pasado hasta el 6,2% interanual en Estados Unidos, su nivel más alto en 31 años, ante el fuerte encarecimiento de los combustibles y la alimentación, en medio de las tensiones en la cadena de suministros y los cuellos de botella a nivel global. La subida de los precios ha empezado a tener efectos también en el mercado de trabajo, donde la escasez de mano de obra ha impulsado los salarios al alza, aunque no tanto como para compensar el aumento del coste de la vida. En una entrevista emitida el domingo por la cadena de televisión CBS, la secretaria del Tesoro Janet Yellen confiaba en que los precios se normalicen en algún momento de la segunda mitad del próximo año, si bien todo dependerá de la evolución de la pandemia. And I would expect that if we're successful with the pandemic to be sometime in the second half of next year, I would expect prices to go back to normal. El índice de aprobación del presidente Joe Biden ha ido menguando a medida que el nerviosismo sobre la situación económica va cundiendo entre la ciudadanía. La Reserva Federal tampoco lo tiene fácil, sobre todo tras haber insistido su presidente, Jerome Powell, en que la subida de precios es transitoria al término de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. La cifra récord de renuncias obedece sobre todo a movimientos que se están produciendo en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte y en aquellos puestos que implican estar en primera línea con los clientes. Son empleos mal pagados y en muchas ocasiones precarios. Las renuncias también afectan en buena medida a trabajadores de la sanidad o de las industrias del cuidado personal. ¿Qué está sucediendo? En plena recuperación de la pandemia, los empleos vacantes superaron los 10,4 millones en septiembre, mientras que la cifra de desempleados en Estados Unidos se mantuvo muy por debajo, en 7,4 millones. Los trabajadores han aprovechado esta situación de oferta amplia y demanda más limitada para exigir salarios altos y beneficios como unos horarios de trabajo más flexibles. Han hecho suyo aquel mensaje lanzado por Joe Biden a los empresarios: no encuentran trabajadores, páguenles más. Asking me, well, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Los empleados exigen mejores sueldos y condiciones, si bien las renuncias se producen también, aunque en menor medida, entre trabajadores de oficina o con puestos en la administración, mucho mejor remunerados. Eso lleva a pensar que hay también un cierto componente psicológico en todo este movimiento. El shock que ha supuesto el confinamiento, la pandemia en sí, ha llevado a los trabajadores a replantearse su medio de vida y su vida misma en realidad. Son personas que han pasado meses teletrabajando, que han ahorrado gracias además a los cheques de estímulo que han recibido del gobierno federal y que, según los expertos, valoran más que nunca su salud y su bienestar personal.
Estos datos tienen una traslación a nivel global, puesto que un estudio de McKinsey realizado sobre una muestra de 6.000 personas en Australia, Canadá, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos concluía que el 40% de los trabajadores tiene la intención de cambiar de profesión en los próximos meses. Sin embargo, esta realidad también esconde otro tipo de problemas, puesto que existe un porcentaje más elevado de mujeres que renuncian que el de hombres. Actualmente en Estados Unidos hay 2,3 millones de mujeres menos trabajando que antes de la pandemia, lo que ha reducido la participación femenina en el mercado laboral estadounidense a la más baja en más de 30 años por el cierre de escuelas, guarderías y las clases telemáticas. Hay economistas que han advertido de que si nada lo remedia, podrían pasar años antes de que el país recupere los niveles de participación de las mujeres en el mercado de trabajo que existían antes de la pandemia. Sobre esto último, los medios de comunicación vienen alertando ya desde el verano. En julio fue un artículo del Washington Post titulado «La crisis del cuidado infantil por el coronavirus hará que las mujeres retrocedan una generación». Este artículo señaló que 1 de cada 4 mujeres reconocieron haberse quedado en paro durante la pandemia debido a la imposibilidad de llevar a sus hijos a la guardería o al colegio, y que ese porcentaje dobla al de los hombres en igual situación. Un mes después, en agosto, era la CNN la que alertaba: las madres trabajadoras están renunciando para cuidar a sus hijos y es posible que el mercado laboral de Estados Unidos nunca vuelva a ser el mismo. Esta deriva del fenómeno se da también en el caso italiano. De acuerdo con los datos de su Inspección Nacional del Trabajo, el año pasado se produjeron en el país más de 1,5 millones de renuncias de trabajadores. De ellas, solo 42.000 correspondían a padres con hijos menores de 3 años a su cargo, apenas un 28% del total. En el 72% de los casos, las que dimitieron por este motivo fueron mujeres. La Información Podcast.